conversar con Erika Guevara, quien es directora de Amnistía Internacional para las Américas y quien está en exclusiva con nosotros hoy después de dar una conferencia de prensa, ¿verdad?, donde presentaron un informe que ya les voy a leer su título, pero antes quiero recordarles que puedes comprar 2 lentes ópticos por tan solo 49.900 pesos y tenerlos en tu casa rápidamente si usas oftalmóvil.cl. Sí, agenda con nosotros y recibe la consulta oftalmológica a domicilio. Recuerda, más los 2 lentes ópticos en cristal orgánico blanco para una dioptría máxima de 4,4. Eso incluye los lentes, los marcos que son de distintos estilos y colores. Y también que te los vayan a dejar a tu casa después de que ya hiciste la consulta. O sea, no te mueves de tu casa, eso es lo más maravilloso. Exactamente, no te mueves de tu domicilio. Para eso tienes que escribir a 2 WhatsApp que tienes de alternativa. El más 569-3491-6569 o el más 569-5906-3937. Y ya nos vamos con la entrevista entonces. Muchas gracias por estar aquí en el estudio, Erika. Con nosotros, tú eres directora de Amnistía Internacional para las Américas y viniste a Chile a presentar un informe. Este informe se llama Desigual y Letal, 5 claves para recuperarse de la crisis de derechos humanos que desató la pandemia en América Latina y el Caribe. Encuentro muy interesante el tema y parto por preguntarte, ¿este informe ya lo habían presentado en otras partes de América o es Chile uno de los primeros países en los que se presenta? Bueno, esta es la presentación global del informe Desigual y Letal, es, digamos, la presentación pública que estamos haciendo el día de hoy, así es que es la primera presentación. Buenísimo. Y decidimos hacer esta publicación en Chile muy estratégicamente porque consideramos que por un lado ha sido uno de los países que analizamos en el informe que tiene un balance bastante negativo frente a la respuesta pandémica, pero también porque apostamos al proceso constituyente como un espacio en donde las recomendaciones, la ruta que estamos estableciendo en nuestro informe para que los estados puedan garantizar una recuperación justa, se puede dar en Chile en los próximos años. Qué bueno. Sí, eso es muy bueno. Qué lindo, que nos miren con esa... Sí. Con ese rostro. Con ese rostro que en el fondo también nos obliga a ocuparnos. Porque, claro, sí. Leyendo, profundizando un poco en el informe, lo que la pandemia ha generado es una profundización de la grieta de desigualdad, precarización del trabajo, carencia, falta de acceso a la salud, también en muchos casos postergación de tratamientos médicos en virtud de la relevancia que se le dio a la pandemia. Y por supuesto que también ya en una escala distinta, problemas de tipo familiar. Me imagino que ese es el espectro incluso más amplio que ustedes han abordado para dar a entender un poco el cómo un fenómeno que inicialmente era de salud terminó siendo tan profundo en lo social. Bueno, yo creo que es importante destacar 3 puntos principales antes de entrar, si ustedes quieren, a las claves que hemos encontrado en este análisis, en esta investigación que hemos hecho con el Centro de Derechos Económicos y Sociales. América Latina y el Caribe se convirtió en el epicentro de la pandemia de COVID-19. Eso no lo dicen las cifras. Con la población que representamos a nivel global, que es solo del 8%, ¿verdad?, tenemos casi el 30% del total de muertes que se dieron en todo el mundo como consecuencia de COVID. Pero estas consecuencias, ¿verdad?, de la pandemia y de la respuesta inadecuada por parte de los estados, también ha presentado consecuencias devastadoras en la vida de las personas, no solo las muertes, las vidas que se han perdido, el número de personas contagiadas, sino también las consecuencias de una falta de respuesta diferenciada para atender las necesidades apremiantes de grupos de población históricamente marginalizados en nuestra región. Me estoy refiriendo a los pueblos indígenas, las comunidades negras, las mujeres y las niñas que viven en situación de pobreza, entre otros grupos de población. Estas devastadoras consecuencias se ven exactamente en lo que tú has mencionado, la precarización de las economías, el hecho que un altísimo porcentaje de la población de la región depende de las economías informales, y ustedes recordarán que el primer año de la pandemia fue brutal para estas poblaciones por las medidas de confinamiento que carecían, ¿verdad?, de un enfoque diferenciado en entender la realidad de nuestro contexto. También es cierto que estas consecuencias están vinculadas precisamente a crisis preexistentes en materia de derechos humanos. Y una de esas crisis preexistentes es precisamente
la crisis institucional de la respuesta estatal frente al ejercicio fundamental de derechos como la salud, la educación y el empleo, ¿verdad? Entonces, estas crisis hoy día se han visto exacerbadas por COVID-19, pero no solo por el virus y las implicaciones sanitarias que ha tenido, sino se han visto exacerbadas precisamente porque las medidas estatales no han resuelto o no están dirigidas a atender el tema de las brechas de desigualdad. Qué interesante los datos que estamos viendo ahí. La región ha soportado el 28% del total de muertes, que es lo que decía recién Erika, ¿verdad? Desde el comienzo de la pandemia, el número de personas que viven en la pobreza sigue siendo 14 millones mayor que en 2019. Desde el comienzo de la pandemia, el número de personas que viven en la pobreza extrema en América Latina y el Caribe ha aumentado en 16 millones. América Latina y el Caribe fue la región que experimentó el descenso más drástico del empleo en 2020. Las mujeres, las personas jóvenes y las personas que trabajan en el sector informal han sido las más afectadas. Y este dato que es feroz, casi el 60% de los niños y niñas que perdieron un curso escolar completo en el mundo estaban en nuestro continente. Eso es feroz. Por eso tú hablas de salud, de educación y de empleo, ¿no? Son 3 derechos fundamentales que están ahí de manera muy presente, ¿verdad? 44 millones de personas pasaron a sufrir inseguridad alimentaria, de los cuales 21 millones se hallaban en situación de inseguridad alimentaria severa. Es muy fuerte. Acá en Chile se hacen lo que se llaman las ollas comunes, que empezaron a florecer, digamos, por decirlo de alguna manera. Y el paso de retroceso en la línea de la pobreza uno lo ve también en la enorme cantidad de gente que está viviendo en la calle, que era un fenómeno que en Chile hace 10 años venía en retroceso y que ahora también, producto de la pandemia, ha aumentado enormemente, se ve reflejado en los campamentos. Y todo lo que aquello implica, si hay factores que uno puede acá también considerar como esto y que uno puede cuantificar, pero también en temas de relaciones, cómo ha aumentado una vez que retorna, por ejemplo, el proceso de clases presenciales, la violencia en los colegios, que tiene que ver también con raíces que están apoyadas en esta desigualdad. Exacto. Y en estos conflictos que provocan un cisma en las familias. Porque dice, existe una relación entre los niveles de ingresos más altos, la desigualdad y el impacto de la pandemia en términos de pérdidas de vida. Los países más desiguales de la región, como Perú, México, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay, tuvieron cifras muy altas de muerte por COVID-19 por millón de habitantes. ¿Por eso decidieron venir a Chile a entregar también? ¿Es una de las razones? Sí, efectivamente. Y yo quiero aquí hacer una conexión directa al 2019, ¿verdad? Del año que antecedió la pandemia. En el 2019 hubo un estallido social en Chile. Chile ocupó los titulares de la prensa internacional, lamentablemente no por buenas razones, todo lo contrario, un estallido social que fue repelido violentamente, con represión violenta por parte de las autoridades, como una muestra más de cómo nuestros gobiernos han perdido la capacidad de diálogo con las ciudadanías y como único y último recurso utilizan a la fuerza pública para reprimir violentamente. Lamentablemente, en el caso de Chile, vimos con alarma, ¿verdad?, estas escenas dantescas de la militarización de la respuesta social, miles de personas que han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Pero yo creo que es importante también hablar de las causas que llevaron a las personas a las calles. Y es precisamente esa desigualdad, todo esto que estamos mencionando, la inequidad en los determinantes sociales, ¿verdad? La falta de acceso a alimentación digna, vivienda digna, a fuentes de ingreso, la precariedad laboral, el hecho, a mí muchas veces cuando yo hablo del estallido social en otras partes del mundo, siempre me intentan debatir diciendo, pero Chile ha tenido crecimiento económico en los últimos años, es uno de los países que es una muestra, ¿verdad? En otros países claro, de América Latina. Esa narrativa de que aquí hay un crecimiento económico en donde la concentración de la riqueza es visible, ¿verdad? Pero en realidad lo que sucede en Chile es que es uno de los países más desiguales y en donde yo siempre digo, los jóvenes que se tomaron las calles como el último recurso para demandar del Estado la rendición de cuentas y el ejercicio fundamental de derechos, porque los jóvenes, las jóvenes en Chile no tienen aspiraciones futuras, es decir, no pueden aspirar a una vivienda digna, no pueden aspirar a una pensión. La mayoría de las personas que logra salir de la universidad salen endeudadas, ¿no? Tienen que buscar trabajo para pagar esa deuda. Y con la pandemia todo esto se ha venido a exacerbar, ¿verdad? Tú lo mencionabas, no solo el tema de las relaciones
digamos, a nivel comunitario, doméstico, pero también las relaciones con el Estado, ¿verdad? Un Estado que fracasó en responder a las necesidades de la población y que terminó exacerbando esas grandes desigualdades, en donde hoy día las personas tienen menor acceso a estos determinantes sociales como el empleo adecuado, con una precarización de los salarios a todo nivel y que ha afectado desproporcionalmente a comunidades históricamente marginalizadas como los pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Yo comentaba esta mañana en la presentación pública que a los inicios, a las semanas de que se declara la pandemia en marzo del 2020, todos aprendimos a lavarnos las manos, ¿verdad? Eso fue lo que más se promocionó a través de medios de comunicación. La Organización Mundial de la Salud decía, te tienes que lavar las manos, 20 segundos bajo el agua, con jabón, todas las uñas, todo lo demás. Bueno, hay un altísimo porcentaje de la población en América Latina y el Caribe que no pudo implementar ese aprendizaje porque no tiene acceso a fuentes de agua potable, agua limpia, ¿verdad? Entonces, ese tipo de inequidad que hay en estos determinantes son estas claves que han generado, pues, no solo una crisis sanitaria de grande envergadura, sino una crisis de derechos humanos. Me parece muy, pero muy claro lo que tú estás planteando, Erika. Y ustedes dicen que vinieron a Chile, ya que estamos en este proceso constituyente, ¿verdad? Va a ser más fácil implementar quizás alguna de las soluciones. ¿Cuál es ese mensaje que en especial le traen a nuestro país? Bueno, hemos hablado de las grandes desigualdades de Chile en el análisis que hemos hecho en este informe Desigual y Letal. Se establece claramente que Chile tiene de las muertes por millón de habitantes más altas de la región, ¿no? Precisamente por estas situaciones de desigualdad. El proceso constituyente es el resultado, en nuestra opinión, no solo del estallido social del 2019, sino de una demanda de reivindicaciones históricas por parte de la población chilena. Es decir, el proceso constituyente es el resultado de la demanda ciudadana, ¿verdad? Y eso es importante mencionarlo. A nosotros nos parece que es un proceso no solo histórico, sino que además no tiene precedentes, no solo en nuestra región, sino en todo el mundo, en donde hay una participación activa de grupos que han estado históricamente marginalizados. En el caso de Chile, tener liderazgos del pueblo mapuche, por ejemplo, representando, ¿verdad?, sus demandas y reivindicaciones, otros grupos que representan a mujeres, a niñas, a personas LGTBI, más, etcétera, a pesar de que tiene sus dificultades y sus desafíos en la participación, ¿verdad?, limitada, no deja de ser un proceso verdaderamente histórico que nos da una oportunidad, no solo para Chile, sino yo me atrevería a decir que para la región, y de ahí la expectativa que hay en muchas partes de nuestro continente de ver cómo este proceso puede verdaderamente generar una arquitectura legal y de política pública que centre los derechos humanos en el accionar del Estado. Hemos seguido muy de cerca, pues, los acontecimientos, ¿verdad?, en torno al proceso constituyente y al hecho de que muchas de las recomendaciones que estamos haciendo en Desigual y Letal, que tienen que ver con el ejercicio de derechos a la salud, a la educación, al empleo, al ingreso, a políticas fiscales intencionales para atender las brechas de desigualdad, pues son parte de las discusiones que se están dando a través del proyecto de Constitución. Hemos presentado el informe a la ministra de Salud de Chile el día lunes. Hemos presentado parte del informe al presidente Boric en una reunión que le acompañaba también la señora canciller y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, y consideramos que hay una oportunidad, que el nuevo gobierno tiene una oportunidad de hacer cambios paradigmáticos, ¿verdad? Y estaremos, pues, atentos a que esto se pueda dar en los próximos meses. Voy a leer algunos comentarios. Ariela Díaz dice: lujo de invitada, la voz de los que sobran, como siempre, dando cancha tiro y lado, que es una forma de eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Exactamente, dando cancha tiro y lado a los otros matinales. Bien, muchachos. Ruth Riquel me dice: este sistema neoliberal nos hizo individualistas, la pandemia nos hizo aterrizar y volvió de alguna forma la ayuda y el apoyo a tu entorno. Y me gusta mucho este comentario, dice María Carmen García: jamás olvidaremos el informe de amnistía en medio de la revuelta. Recuerdo con emoción esa frase, comillas, Carabineros actúa con el ánimo de castigar la protesta social. Creo que para quienes estábamos de este lado, digamos, de quienes comprendimos el estallido como un llamado desesperado a hacernos cargo de esa desigualdad,
Fue muy importante para nosotros, lo que Amnistía Internacional hizo en ese momento, con valentía, como siempre. Se agradece, Erika, de verdad. Eduardo Enrique Carvajal dice que buena la presentación de Erika Guevara. Puso la pelota en el suelo para señalar el problema endémico de la injusticia social y económica en nuestro país. Ahora falta que los que toman las decisiones se pongan las pilas y abran los ojitos antes que el pueblo los vuelva a sobrepasar. Hay un tema del que le ha costado al gobierno de Boric, al hacer esta instalación, hacerse cargo, que es el que tiene que ver justamente con las policías, porque como que no es llegar y cambiar todo un sistema de 95 años, están cumpliendo hoy, de hecho, los Carabineros de Chile. ¿Qué te parece a ti que debería hacerse más pronto que tarde con una policía como Carabineros, que tiene ese descrédito? Porque efectivamente, hoy día estábamos recordando, hay no solo el tema de los derechos humanos, ¿no es cierto?, durante el estallido, sino también fraudes importantísimos, montajes que tienen que ver justamente con el pueblo, un pueblo originario como es el pueblo mapuche, ¿verdad? ¿Qué crees tú que debería suceder pronto? Bueno, uno de los temas centrales en la conversación que tuvimos con el presidente Boric fue precisamente la deuda, ¿verdad?, pendiente en materia de derechos de verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición, no solo vinculadas al estallido social, que son importantísimas, más de 10,000 denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, sino también las deudas históricas, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de las preocupaciones que Amnistía Internacional ha levantado durante años sobre la represión violenta en contra del pueblo mapuche, ¿verdad?, por parte de Carabineros, y las múltiples denuncias que se han generado en los últimos años. Para nosotros queda claro dos urgencias que están vinculadas precisamente a atender ese legado que no se atendió durante años, durante décadas, que tiene que ver con el tema de la impunidad. Hoy día, de las 10,000, más de 10,000 denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, las investigaciones han avanzado en casi el 0.01% y no hay más que 9, ¿verdad?, procesos que se han llevado a cabo y que ninguno de estos procesos ha llevado a sanciones penales, ¿verdad? Nosotros hemos desde el día 1 apuntado a la necesidad de investigación de los altos mandos porque hay una responsabilidad penal frente a crímenes de derecho internacional, pero además manda un mensaje, ¿verdad?, de que esto no puede quedar en la impunidad y que ha habido no solo el que jaló el gatillo, sino el que ordenó que se jalara el gatillo. Eso por un lado nos parece importantísimo, lo hablamos con el presidente Boric, sabemos que también el Poder Judicial tiene un rol trascendental, pero hemos conocido de muchos casos en donde propios carabineros han negado información, ¿verdad?, han ocultado información, y de ahí la necesidad de que el gobierno atienda este tema de la impunidad de manera prioritaria. Y el segundo punto efectivamente tiene que ver, nosotros, muchas organizaciones y sobre todo muchas víctimas, hablan de la refundación de Carabineros y a nosotros nos parece importantísimo que se atienda con urgencia, precisamente se llame refundación, reforma, como se quiera llamar, claro, pero que se atienda las estructuras y las causas raíz que provocan que una entidad de seguridad que está supuestamente debe de estar diseñada para la protección, ¿verdad?, de la seguridad de la ciudadanía, pues se ha convertido en el principal perpetrador de graves violaciones a los derechos humanos. Así es que es importante que se revise la estructura, que se revisen los protocolos, los mecanismos, sobre todo de rendición de cuentas, que no existen. Inclusive hay personajes, tanto a nivel de comandancia como quien jaló el gatillo, que han sido investigados y nunca fueron suspendidos de sus labores, o sea, siguieron en las calles monitoreando protestas mientras ya había graves señalamientos y denuncias frente al accionar que habían tenido el uso excesivo de la fuerza. Nosotros, como ustedes saben, denunciamos, ¿verdad?, estos ataques generalizados en contra de la población con la intención de castigar a la persona. No es por nada que tenemos según cifras, inclusive la propia ministra de Salud ya establece que hay más de 600 personas con daño ocular severo en este país. Eso te habla de la intencionalidad de castigo, dispararon en la zona torácica y en la cara, efectivamente. Sí. Y ahí falta mucha justicia, falta fiscalización, herramientas para fiscalizar, voluntad de fiscalizar. Hace un rato hablábamos también cómo, por ejemplo, a nivel financiero, Carabineros prácticamente se manda solo y de ahí tenemos también los desbordes económicos que hemos conocido que siguen aumentando. En un proceso de
de reformulación, de reordenamiento de Carabineros, ¿ustedes qué tipo de recomendaciones le podrían hacer al gobierno? ¿Qué tipo de policía es la ideal para un momento como el de ahora, ¿cierto? Donde la gente, más allá de la pandemia, que espero que en algún momento superemos, está más empoderada, entiende que las calles es un lugar donde se pueden manifestar y se requieren ópticas tal vez no tan militarizadas para el orden público. Y además que sea un poquito más justo, porque que no nos pase que como ayer estaban los camioneros bloqueando las calles, las carreteras. Se le aplicaba un criterio distinto, sí. Claro, sí. Y a los jóvenes, los estudiantes que estaban protestando por sus derechos, digamos, los estaban reprimiendo con gases, con guanaco, con etcétera, ¿no? Sí. Bueno, primero decir que lamentablemente la situación que se ha vivido en Chile con los abusos, el uso excesivo de la fuerza, esta falta de rendición de cuentas por parte de la policía no es un caso excepcional, es un caso generalizado en todo el continente, incluido el Norteamérica, en Estados Unidos e inclusive en Canadá. Claro que sí. Yo creo que tiene que ver con una visión militarizada, como tú bien lo habías mencionado, no tiene decir que solo, cuando hablamos de visión militarizada, no quiere decir solo sacar al ejército, quiere decir hay una visión de Estado para que las fuerzas de seguridad sean utilizadas precisamente como una herramienta de represión y no como una herramienta de protección como deberían de ser, ¿no? Se confunde que las fuerzas de seguridad tienen que utilizar la fuerza para controlar a la ciudadanía a través de esta visión militarizada. Entonces, primero tiene que haber un cambio paradigmático de cómo se ejerce la seguridad pública, ¿verdad? La policía debería de estar diseñada precisamente para proteger los derechos humanos de la población, para garantizar, por ejemplo, el derecho a la protesta, que es un derecho fundamental del que, gracias a ese, hoy día gozamos de una gama de derechos, es decir, la mayoría de los derechos que hoy día gozamos se ganaron en la calle, ¿verdad? Las calles son importantísimas porque no solo son una temperatura para los estados para saber dónde está el descontento, ¿verdad?, social, sino que además son el espacio de exigencia y reivindicación de derechos. Entonces, eso es un tema que hablamos con el presidente Boric, la necesidad de que al más alto nivel, por un lado, se reconozca el derecho a la protesta, porque eso le envía un mensaje a las fuerzas de seguridad que están ahí para proteger ese derecho, que no se estigmatice. Nosotros denunciamos la estigmatización tremenda, la criminalización que había hecho el presidente Piñera en su momento en contra de las protestas, ¿no? Salió a declararle la guerra a la ciudadanía, literalmente, no estoy utilizando metáforas, literalmente salió a declararle la guerra como el enemigo peligroso que era... Poderoso, que eran en su gran mayoría jóvenes que se tomaron las calles. Yo estuve aquí durante el estallido social en noviembre, a mí me tocó caminar. Se nota mucho. Y ver a niñas y niños de colegios salir a protestar. Ese era el enemigo poderoso. Entonces, en ese sentido, y perdón que me salí por la tangente, porque sí tenemos recomendaciones muy específicas sobre el tipo de policía, el tipo de reformas que se tendrían que dar, y que al final de cuentas todo pasa con el tema de la rendición de cuentas. Se tienen que generar mecanismos de fiscalización social en donde la ciudadanía pueda participar de esos mecanismos a través del fortalecimiento institucional de la rendición de cuentas, que hoy día en Chile no existe. Bueno, de cierta forma estamos hablando de dos grandes temas acá. Uno tiene que ver con la desigualdad económica. Estamos hablando de este informe desigual y letal. No sé si nos pueden Sí, nos están preguntando mucho dónde encontrarlo. Carolina Urrutia nos preguntó dónde se encuentra este informe que tenemos. Está en www.amnesty.org y ahí, bueno, lo van a encontrar efectivamente si entran. Y lo tenemos anclado en todas nuestras redes sociales, lo van a encontrar en nuestro Twitter, nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro YouTube. Así que si quieren entrar a buscarlo, ahí vamos a dejar el link para que puedan acceder a este informe que ha presentado hoy Amnistía Internacional y que está aquí conversando con nosotros la encargada, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara, abogada también, que tanto le ha gustado como invitada, nos están agradeciendo mucho esta conversación. Sí, de hecho, Manuel González en redes sociales dice: increíble que una autoridad internacional tenga la película más clara y sea más honesta en informarlo que toda la clase política y medios chilenos. Felicitaciones. Dentro de eso quería preguntar precisamente cómo fue la respuesta del gobierno de Gabriel Boric frente a las recomendaciones, tanto por el tema de la desigualdad
como por el tema de la policía civil. Una cosa es plantear al gobierno, a las autoridades, unas recomendaciones, otra cosa es tener buena acogida. ¿Cómo fue la sensación de la recepción de las autoridades? Bueno, yo debo decir que primero fue muy refrescante poder sentarnos con el gobierno por primera vez en muchos años, porque nosotros habíamos reiteradamente solicitado la interlocución con el gobierno del presidente Piñera y no solo se nos negó la posibilidad de encontrarnos con él y con parte de su gabinete, sino que además cada interacción que tenían con los informes de Amnistía Internacional sobre Chile era para intentar desacreditar, deslegitimar, atacar constantemente a nuestra organización, a pesar de que ese mismo gobierno utilizaba nuestros informes sobre Venezuela, Cuba u otros lugares como medio de evidencia. Ahí sí era válido, pero sobre Chile sí éramos una organización ideologizada, como varias veces nos hicieron la mención. Así es que, para empezar, yo creo que habla de un cambio, ¿verdad? El hecho que a la solicitud de reunión con el presidente Boric hayan aceptado inmediatamente. Yo llegué aquí el día domingo y el día lunes ya nos estamos reuniendo con el presidente y con otras personas miembros de su gabinete. Él escuchó claramente cuáles son, digamos, nuestras preocupaciones principales en materia de derechos humanos. Él interactuó, digamos, de manera bastante activa en las conversaciones que teníamos, que en el reconocimiento de que Chile está enfrentando enormes desafíos en materia de derechos humanos. Él mismo hizo mención, por ejemplo, del rezago de la deuda pendiente con las víctimas del estallido social. Inclusive nos mencionó que había visitado algunas de ellas el fin de semana. Yo ayer me reuní con muchos y efectivamente me confirmaron que el presidente estuvo reunido con víctimas del estallido social. Sin prensa, me parece más interesante aún, digamos. Sí. Que sea realmente. Entonces, hay un reconocimiento, efectivamente, hay una intención, ¿verdad?, en el discurso de atender estos temas que son apremiantes. Y bueno, nosotros le dijimos con mucha claridad, Amnistía Internacional es una organización de demanda, de denuncia, nuestra naturaleza incontestataria, así es que siempre buscamos la interlocución, no siempre vamos a tener los mismos acuerdos, pero él lo reconoció y al contrario nos invitó a que continuemos nuestro trabajo de crítica para que puedan avanzar en los temas. Qué bueno, qué buena esa disposición y qué bueno saber lo que nos cuentas, porque es una de las demandas que nosotros escuchamos muchísimo. De manera más intensa se reclamaba. Claro, escuchamos muchísimo, sobre todo por el tipo de público que nos ve a nosotros, que nosotros nacimos durante el estallido, por lo tanto somos un programa que tiene mucho de ese espíritu, queremos los cambios para nuestro país, para que se acabe esa letal desigualdad en la que vivimos. Y la verdad, escuchamos mucho sobre los presos y presas de la revuelta. Algunas de las demandas lo están escribiendo acá, en nuestras redes sociales, ¿verdad? Y es muy bueno saber que el presidente, sin luces, se está tratando igual de hacer cargo y lo tiene claro. Es súper importante, creo yo, al menos, ¿no? Sí, yo coincido contigo, hay que tener voluntad para hacer las cosas y eso se ve por lo menos, hay que ver también cuáles son las herramientas para concretarlo. Hay tantas preocupaciones, yo creo que en el fondo cuando buscamos elementos comunes para explicar todo lo que está pasando acá, inclusive con los fenómenos profundizados en pandemia, la desigualdad es lo que aflora como quizá el gran desafío que tiene este país de cara a los próximos 30, 40 años. Tengo una pregunta de un WhatsApp nosotros tenemos una comunidad que muy activa, que siempre nos escribe, que nos está mirando. Justamente, y es en parte también, podríamos decirlo, que nos financian este programa. Y la tejedora nos escribe y dice, la Convención Constitucional propuso se refiere a los carabineros, su democratización y gratuidad. Policía civil, dice, y en el caso del estado de excepción no hay cargos militares a cargo de la ciudadanía. ¿Qué le parecen esas medidas, Erika? Bueno, yo creo que están muy en línea con no solo las recomendaciones de Amnistía Internacional, pero más importante con los estándares internacionales en materia de seguridad pública, ¿verdad? Nosotros siempre hemos dicho que es necesario que la seguridad se ejerza por destacamentos civiles, ¿verdad? El ejército está diseñado para otra cosa, el ejército está diseñado para el enemigo. Claro. Ellos deberían de quedarse en sus cuarteles siempre. La policía tiene que ser civil, tiene que estar bajo un mando civil y tiene que responder a una lógica civil en todo caso, ¿verdad? Los regímenes de excepción
Por ejemplo, hoy día vimos en El Salvador las dramáticas consecuencias en materia de derechos humanos precisamente porque carecen de esa visión civil de protección y más bien son empleados por nuestros gobiernos para generar contextos de violaciones a los derechos humanos. Y lo mismo ocurrió en Chile durante el estallido social. No podemos olvidar que el ejército también tomó las calles con estas imágenes atroces, dantescas, que recordaban los periodos más sombríos de la historia reciente de Chile y que eso no puede repetirse. Es decir, el Estado en su conjunto y el gobierno hoy día tienen una oportunidad precisamente para garantizar que esto no se repita nuevamente. Y yo también quiero ser parte del grupo de WhatsApp. ¡Ah, muy bien! Fantástico. Buenísimo. Vamos a conversarlo entonces después. Después del programa. Erika Guevara, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran, por presentarnos además este informe y traerlo. Lo vamos a leer con mucha detención, por supuesto, y vamos a exigir que vamos a estar más bien fiscalizando que esas recomendaciones se transformen en realidad. Muchas gracias por estar en Muchas gracias a ustedes por la invitación y nada más recordarles que encuentran el informe en nuestras redes sociales también y también el memorándum que le entregamos al presidente Boric.